Y los objetivos de esta práctica son estudiar las propiedades del generador de corriente directa en derivación con excitación independiente en condiciones de vacío y en plena carga o a plena carga. Vamos a obtener la curva de saturación del generador y también vamos a obtener la curva de voltaje de armadura en función de la corriente de armadura del generador. En el desarrollo nos dicen que alambremos el primer circuito. Nosotros necesitamos una máquina síncrona para impulsar a nuestra máquina de corriente directa, que va a ser ahora en este caso nuestro generador. Nos dice aquí que en el primer esquema, en el primer diagrama, en el experimento 1 que dice características de vacío, el punto 1 nos dice que requerimos una velocidad constante, es decir, por eso necesitamos esta máquina síncrona para impulsar mecánicamente a nuestro generador. Sí, ahora esta máquina de corriente directa que antes usamos como motor, ahora lo vamos a usar como generador. Y nos piden entonces alambrar el primer esquema, el primer circuito, que es el esquema de conexión de la máquina síncrona, en donde nos dice que salimos de la fuente de 208 volts trifásica, debe entrar por un amperímetro cada una de las fases y salen las fases a los devanados del motor conectados en estrella, terminal 456 cortocircuitado del generador, de la máquina síncrona, para hacer la conexión estrella. Y la fuente de 120 volts fijos, terminal 8 y N, va conectado 8 a la terminal 7 y N a la terminal 8 de el reóstato de campo. Después nos dice que ajustemos nosotros la perilla del reóstato para una excitación normal. Sí, la excitación normal es aquí, y switchamos hacia abajo el interruptor. Recuerda que ese interruptor para una máquina síncrona siempre debe estar abajo en el momento de arranque y después de unos segundos energizarlo para poder hacerlo síncrono. El punto 3 de la práctica en el inciso A nos dice que ahora nosotros alambremos el circuito o el esquema que aparece a continuación. Ese circuito pertenece a una máquina de corriente directa conectado en su campo en derivación. ¿Qué vamos a conectar? Vamos a conectar una fuente variable, terminal 7 y N. 7 va a un amperímetro de 0.5 o de 500 miliamperes. Salimos del amperímetro a la terminal 1 del devanado en derivación, terminal 5. Salimos en 6 y ese es directamente, que es este cable amarillo, directamente al neutro de esa fuente. Y un voltmetro, que es el voltaje que vamos a generar aquí en la armadura, es este. La terminal roja va al 2 y la terminal negra, la negativa, al 1. Recuerda que aquí sí hay que respetar la polaridad, porque esos instrumentos de medición únicamente miden el positivo, no tienen escalas negativas, entonces se caería aquí los voltajes o las corrientes si no respetas tú esa polaridad. No se quema, no pasa nada. Bueno, sí se llega a dañar por esa conexión errónea, pero aparte de la conexión, te va a dar una mala lectura. Para continuar, en el punto 4 dice el inciso A que conectemos la fuente de alimentación, que el motor va a funcionar y que después de unos segundos nosotros switchemos aquí. Cuando switchamos ahí lo hacemos síncrono y finalmente hagamos variar la corriente de campo IF, esta IF que es la corriente de campo, y la vamos a ir subiendo de 50 en 50 hasta 400 miliamperes. ¿Sí? Desde 0, 50, 100 hasta 400 miliamperes, de 50 en 50 la corriente de
del campo en derivación, que vamos a denominar IF, haciendo girar esta perilla, ¿sí? Y vamos a obtener un voltaje generado aquí, ¿sí? Vamos a darle corriente de excitación y vamos a obtener un voltaje de generación. En el inciso E nos dicen que una vez que nosotros hayamos obtenido esos voltajes, desconectamos la fuente, y que el inciso F nos dice que va a haber un voltaje en la armadura a pesar de que esta está abajo y no hay corriente de excitación. Entonces eso va a quedar para tu reporte, ¿sale? Entonces vamos llenando la tablita, atentos con esa tablita, vamos a ir de 0 hasta 400 mA, subiendo de 50 en 50 miliamperes la corriente de excitación. Entonces atentos con los voltajes generados, yo se los voy a ir dictando. Para 0 tenemos aproximadamente 5 volts, no está completamente 0, tenemos aproximadamente unos 5 volts. Luego aquí nos dice entonces que subamos a 50. Por aquí sería la mitad, 50, y tenemos 30 volts. Para 100 miliamperes de corriente de excitación tenemos 50 volts. Para 150, aproximadamente aquí 150, tenemos 80 volts. Para 200 miliamperes tenemos 8, 9, 100 volts. Para 250 aproximadamente tenemos 120. Para 300 tenemos 110, 120, 130. Para 300 miliamperes, 130 volts. Para 350 tenemos 120, 130, 140 volts. Y para 400 tenemos 150 volts de voltaje de corriente directa. Bien, entonces nos dice el inciso E, desconecte la fuente de alimentación, y el inciso F nos dice que expliquen ustedes, y ya para su reporte, por qué hay un voltaje en la armadura a pesar de que la corriente de campo es 0. Eso ya lo vimos, ya por ahí lo analizamos por qué sucede ese efecto. Punto 5 dice: invierta la polaridad del devanado de campo. Termina en 5 y 6, entonces lo que estaba en 5 ahora va a 6, y lo que está en 6 va a 5. Nos dice aquí que cuando hacemos esto se va a invertir, o nos pregunta, ¿se invirtió el voltaje en la armadura? Ok, entonces sus ojos aquí. Una vez que yo energizo a 300 miliamperes, entonces voy a excitar aquí una corriente de 300 miliamperes, y ustedes me dicen qué pasa con el voltaje en la armadura, si se invirtió. 300 miliamperes, sus ojos aquí. Se cayó, si se dieron cuenta. Sí, espero que en el video se alcance a ver que se cae el voltaje. Se cae. Eso quiere decir que la respuesta para esa pregunta, el inciso C del punto 5, ¿se invirtió el voltaje de la armadura? Sí, sí se invierte, ¿sí? Es decir que ahora está girando al revés, se invirtió. El 6.6 dice: ahora intercambia los cables de este medidor, ¿sí? Ok, los cambiamos en el medidor de 200 volts, los cambiamos y hacemos exactamente lo mismo. Excitamos a 300 miliamperes y vemos que ahora lo va a poder medir, porque como te decía, aquí hay que respetar la polaridad, y como ya lo invirtió, esto no lo estaba pudiendo medir.
300 miliamperes, me dices qué pasa. 130 volts. Ok, entonces en el inciso C dice mide y anota el voltaje en la armadura, 130 volts. El inciso D pregunta que si tiene aproximadamente el mismo valor de 300 miliamperes cuando estábamos en el paso 4, es decir, en la gráfica, en la tabla. Entonces podremos decir que sí. Entonces aquí lo único que hace es cambiar la polaridad inversa, ¿sí? Pero no afecta a la generación del voltaje, nada más cambia la polaridad. Y inciso F, reduzca el voltaje a 0 y desconecte la fuente de alimentación, y pasaríamos al experimento número 2, que son las características de carga. Bien, experimento 2, características de carga. Conecte el siguiente circuito. Si ustedes observan el circuito que veníamos manejando en el experimento pasado, ahora nosotros lo que le hicimos es agregarle un amperímetro, que no es más que el amperímetro conectado en la terminal 1 de la armadura, ¿sí? Aquí en serie, ¿sí? Debido a que la corriente en los amperímetros los debes conectar en serie. Y agregamos también una resistencia variable, un módulo de resistencias conectados en paralelo, en donde este módulo tiene 1200, 600 y 300 en cada uno de estos módulos, 1200, 600 y 300. Si yo los conecto en paralelo, puedo ir switchando de tal manera que me den los valores de la tabla 7.2. Antes de eso nos dice entonces el experimento, bueno, vamos por partes. Una vez que ya le agregamos el amperímetro y nuestro módulo de resistencias, coloquemos los interruptores, estos, de tal manera que nos dé, como lo dice el punto 1 de este experimento, 120 ohms. Entonces ya hice yo el cálculo previamente, y si yo switcheo aquí 300 y 600 y 300, ahí me va a dar 1200 ohms, 120 ohms, perdón. Y a continuación dice que energizamos la fuente, el motor va a comenzar a funcionar, que energicemos a 120 volts aquí debe haber 1 amper, y te dicto la corriente IF, que es la corriente del campo en derivación, siempre y cuando tengamos 120 ohms de carga en la armadura. Te voy a decir 120, 1 amper, como lo dice la práctica. Te digo la corriente IF, 340 miliamperes. ¿De acuerdo? 340 miliamperes. Entonces en el inciso C anote la corriente del campo en derivación, y F igual a 340 miliamperes. Esta es la IF nominal a la potencia nominal de salida, 120 volts por 1 igual a 120 watts de generador de corriente directa. Punto 3. Ajuste la resistencia tantas veces se requiera para obtener los valores de la tabla 7.2 en cuanto mantenga IF, que se encontró en el paso anterior. Ok, entonces manteniendo los 340 miliamperes, ahorita llegamos a ellos. Empezaríamos en 120, muchachos, y después nos vamos a resistencia infinita, 600, 300 y de ahí para abajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pide. Ya tenemos de hecho ese valor, la corriente, el voltaje y la potencia. Resistencia infinita sería todo abajo, ¿sí? Considerando que es un circuito abierto, después 600, 300, 120, etc. ¿De acuerdo? Entonces empezamos en 120, muchachos. Yo les dicto IA, que era, como parece, 1 amper, y 120. Entonces esos datos ya los tenemos, pero solo para corroborar, estamos en 120 ohms en su tabla.
120, tenemos 340 miliamperes, 1 ampere en IA. Ustedes calcularían la potencia, voltaje por corriente. Luego switchamos 600, voltaje 140, la corriente 1.2 para 300, 140 volts, 300, seguimos manteniendo la IF de excitación, 140 volts y a 1.4 para 200 tenemos que switchar 600 y 300, voltaje 140, amperes 1.6 para 150, switchamos 1200 y aquí todas activas. 120 volts y la corriente de 0.9 para 100, 1200 y 300 y todo lo demás arriba. Mantenemos aquí, entonces cayó a 100, 120, 1.2 de corriente IA para 80. ¿Qué hacemos? Echamos 1200 y todo lo demás aquí arriba. 1.5 de corriente y cayó hasta 110 volts para 75. ¿Cómo llegamos a 75? Si echamos 600 aquí y todo lo demás activamos, voltaje 110 también y 1.5. Creo que fueron todas, ¿no? Bien. Dice el punto 4, una vez que ya tuvimos nosotros nuestros datos, dice el punto 4, con la resistencia ajustada a 1.5 amperes conecta y desconecte la corriente de campo IF, la terminal 6. Dice el inciso B, nota que el motor propulsor funciona con mayor dificultad cuando el generador entrega potencia a la carga. Vamos a verlo. Estamos aquí, ok. Ahorita lo subo. .5, tal como lo dice la práctica. Dice aquí que desconecte yo la terminal 6 y que se va a forzar. Veamos lo que sucede. Dice, inciso B, y pregunta, ¿nota que el motor propulsor funciona con mayor dificultad? Pues se cayó un poquito, sí, yo lo pude notar aquí, sí. No sé si en el video se nota que se forza un poquito, pero muy poco. Entonces sí, podremos decir que sí, con mayor dificultad, pues sí, como venía generando, pues sí, la verdad es que sí se forza un poquito. Punto 5 dice calcule y anote la potencia para cada uno de los valores indicados. Ok, entonces pues, ya saben, la fórmula de la potencia es voltaje igual por corriente. Entonces para todos esos casos calcularían la potencia de la tabla 7.2. El punto 6 dice para continuar conecte en cortocircuito total la armadura terminales 1 y 2. Ok,
Entonces yo aquí voy a simplemente bajar todas mis resistencias y no le voy a mover nada más que un cortocircuito en la armadura, terminales 1 y 2. Y para continuar, dice, una vez en el inciso A que pusimos las terminales 1 y 2 en cortocircuito, que verifiquemos que la perilla de control de alimentación, es decir, esta que esté en 0, y que conectemos nosotros la fuente de alimentación, que incrementemos gradualmente la corriente de campo hasta que el motor se pare y que anotemos ese valor, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es aquí energizar, switchar aquí, subir la corriente y F hasta que el motor se pare y yo te digo esa corriente, cuántos miliamperes fueron. Hasta que el motor se pare. Sí, hasta aquí a los 300 miliamperes se empezó a parar, pero vamos a darle un poquito más, ¿sí? Espero y se alcance a ver en el video, hasta que el motor se pare. Vamos a pasarnos un poquito de los 300 miliamperes hasta que el motor se pare. Ok, yo me fijé aquí que llegó casi a los 400 miliamperes, pero fueron 380 miliamperes. A los 380 miliamperes de corriente de campo en derivación, el motor se empezó a parar. Con esto llegamos al final de esta práctica. Siguen las preguntas de evaluación. Ya sabes que estas son para tu reporte. Y terminamos.